Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy nuestra jornada y estamos con la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Queridos amigos, hoy justamente nos estamos preparando ya para mañana, 30 de julio, lleva Día de la Amistad. La amistad de una manera mundial, que ha nacido justamente en Puerto Pinasco, Yanenetame, Paraguay, me lleva el doctor Bracho. Entonces, de feliz memoria, ¿verdad? De feliz memoria, que el Señor lo tenga ya como un gran amigo también en el cielo. Y bueno, queridos amigos, el Señor nos llama a un amor verdadero. Amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios. Es el amor, queridos amigos, lo que nos lleva a nosotros a hacer el bien. Peñan de ella jaju añe teteno lleva peña de la bisabe. Upe peña de queneta, aña penenita, aña jecata, todas las formas de acciones para realizar en favor del hermano que necesita de nosotros. Upe aña de ella y cuase yo que fuera, ¿verdad? El que no ama, sin embargo, no ha conocido a Dios, y oñan de esta carta de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios pues es donación total. Y justamente el amor es lo que nos mueve a nosotros a hacer el bien. Y ya que nos preparamos, ¿verdad? Como decíamos, mañana ya es el día del amigo, la amistad. Así que entonces pero no solamente con un regalito, ¿verdad? Pero el verdadero regalo, queridos amigos, es el ayudarnos a crecer, el ayudarnos para que las cosas siempre salgan bien y podamos construir nuestro reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.